con calma. Bien, a Seligman, a Martin Seligman, el creador de la teoría o de la corriente o del modelo de la psicología positiva, profesor de la Universidad de Pensilvania, le preguntó una periodista un día en una entrevista. Le dijo: señor Seligman, ¿usted cree que la psicología positiva cambiará el mundo? Y Seligman le contestó: mire usted, señora, yo no sé si cambiará el mundo, pero de lo que estoy convencido es de que cambiará la psicología. Claro, es una afirmación tremendamente arriesgada, pero es una afirmación que afortunadamente, por lo menos para los que somos auténticos seguidores y entusiastas de la psicología positiva, pensamos que se está produciendo. Y lo voy a explicar. Tradicionalmente, tanto la psiquiatría convencional, la psiquiatría tradicional o la conservadora, como la psicología como hermana gemela de la psiquiatría, han sustentado y se han sustentado en unos supuestos fundamentalmente basados en que la mayoría de las manifestaciones propias de las patologías mentales se sustentan en condicionantes negativos del comportamiento. Me explico. Por ejemplo, cuando se analiza desde un punto de vista de la psiquiatría y la psicología actual, convencional y tradicional, por ejemplo, la depresión, se pone el énfasis fundamentalmente en síntomas que tienen rango negativo. Falta de interés por la vida, tristeza, anedonia, falta de sentido del futuro, incluso en el plano físico, falta de apetito, falta de sueño. O sea, se pone el énfasis fundamentalmente en los aspectos negativos del enfermar humano y también, y esta es otra dimensión muy importante, en la vida ordinaria no se presta el suficiente interés por lo que pudiéramos considerar los aspectos positivos de la vida, representados por las emociones, por el sentido de la vida optimista, por un sentido de la vida trascendente. Y la psicología positiva, de las cuales le voy a dar una definición, que la voy a leer para no equivocarme, es una rama de la psicología que busca comprender a través de la investigación científica los procesos que subyacen a las cualidades y emociones positivas del ser humano durante tanto tiempo ignoradas por la psicología. En el caso concreto de la aplicación o de la orientación aplicativa de la psicología positiva, lo que se pretende de alguna manera en el caso de la enfermedad es pasar de la enfermedad en su sentido más negativo, si se aplica un concepto o una cuestión cuantitativa. Por ejemplo, si en una depresión nosotros contáramos que pudiéramos llegar a un nivel de -5, en vez de lo que hace la psicología tradicional o la psiquiatría tradicional, que sería intentar que pasen o pasar del -5 a 0, o sea, a ese nivel de estabilidad más o menos de la vida, en el sentido de bien, encontrarse bien, pero no encontrarse óptimo. En el caso concreto de la psicología positiva, lo que se pretende es pasar de -5 a +2. O sea, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues se puede conseguir a través de lo que Seligman y todo un equipo de profesionales, académicos de una trascendente competencia han venido desarrollando desde prácticamente el principio de nuestro siglo, desde el año 2000 aproximadamente. Bien, con arreglo a esto, entonces la psicología positiva tiene un
papel trascendente, o se atribuye un papel trascendente, que es intentar utilizar recursos y fortalezas que tiene el ser humano para, incluso enfermo, intentar promocionarle a un estado de compensación por encima del nivel normal. Que lo consiga o no lo consiga, ese ya es otro capítulo. Pero hay otra dimensión importante, y es la dimensión aplicativa en la vida ordinaria, que es un poco el fundamento de lo que nosotros hemos puesto en el título del taller, Psicología Positiva y Resiliencia en la vida diaria. Y es sencillamente intentar buscar en el ser humano el máximo de bienestar personal, subjetivo y psicológico. Lo que clásicamente se ha venido denominando felicidad, pero que ahora hablar de felicidad pues resulta un poquito contrastante. ¿De dónde parte un poco la historia de la psicología positiva? Pues la historia, para quienes sean aficionados un poco a la filosofía, parte del propio Aristóteles. Aristóteles define la felicidad en una doble dimensión. La felicidad tiene un aspecto de gratificación sensorial, más ligado a lo biológico, que podrían ser las gratificaciones que se pueden obtener de, por ejemplo, de la alimentación, de una alimentación grata, de una alimentación gratificante. Este es un aspecto de la felicidad, el encontrar ese bienestar físico, sensorial, biológico. Y luego hay otro aspecto que subraya Aristóteles de la felicidad, que es el aspecto de carácter trascendente o de carácter un tanto más espiritual, más que se basa no ya en esta gratificación a nivel de biológica, sino ya a nivel ya más trascendente, a nivel de la cultura, de la vida de relación interpersonal, de la vida social, de otro tipo de gratificaciones superiores. La felicidad, por tanto, no es algo que haya inventado la psicología positiva, ni muchísimo menos, con otra denominación, claro, el de bienestar personal o subjetivo, sino que es un concepto que ha sido ampliamente debatido a lo largo de la vida, a lo largo de la historia. Descartes, Bertrand Russell, cantidad de autores, de filósofos se han ocupado del tema de la psicología positiva. Pero ¿cómo nace de alguna manera la psicología positiva? Les voy a contar un poco, porque creo que tiene interés, tiene mucho interés. Yo que estoy ahora mismo, en este momento, estoy dentro de los libros estos que componen la obra total de psicopatología evolutiva, estoy dedicado a un tema que trata de las psicoterapias en general. Pues bien, el mundo de la psicoterapia tiene una trayectoria que es curioso. En muchos de los grandes aportaciones de los grandes investigadores de la psicología, de los que han aportado verdaderas teorías y verdaderas aportaciones científicas de primera línea, yo qué sé, desde la propia Anna Freud pasando por Melanie Klein, siguiendo por Albert Ellis, por Beck, casi todos han vivido y de ellos se han derivado frutos y aportaciones a la propia ciencia psicológica, han vivido situaciones personales de conflicto. No voy a desarrollar esos que les he comentado, de los cuales yo he constatado la existencia de problemas personales. Por ejemplo, Albert Ellis era una persona enormemente acomplejada. Albert Ellis lo pongo como ejemplo porque es el modelo en el que Seligman utiliza o basa su terapia. Albert Ellis era una persona enormemente acomplejada en la época de la adolescencia por sus características físicas, lo cual le dio a generar toda una serie de planteamientos de carácter cognitivo, compensatorios a ese complejo, pudiéramos decir que.
En el caso concreto de Seligman, el tema, el planteamiento de cómo él ha ido, fue gestando en su mente y el concepto de psicología positiva, se basa, por ejemplo, en experiencias que parten de su propia vida personal. Por ejemplo, él procede de una familia en la que su padre es familia judía, en la que su padre, judíos americanos, en la que su padre era un abogado, una persona activa, enérgica, vitalista, una persona que tenía una vida y un futuro gratificante. Este señor, su momento, cuando precisamente Seligman tenía 13 años, tuvo un ictus cerebral. Este ictus cerebral fue una experiencia pues un tanto traumática para el propio Seligman y para el padre, obviamente, fue motivo de pasar de una vida activa y una vida gratificante a pasar una vida de auténtica limitación total, de una auténtica incompetencia personal. Hombre que prácticamente entró en una situación de derrote personal. Seligman, ¿a qué le llevó este impacto emocional que para Seligman representó el problema de su padre? Pues le llevó a hacer un planteamiento original que todo el mundo seguro que conoce, que es a empezar a investigar con animales de experimentación. Él ha trabajado fundamentalmente en la Universidad de Pensilvania, precisamente con Beck, y en el departamento de Beck, que es uno de los grandes teóricos de la terapia cognitiva. Entonces le llevó a empezar a trabajar con animales de experimentación, simplemente. Bien, desarrolló una teoría conocida en general, que yo no voy a entrar a desarrollar, que es la que se denominó indefensión aprendida. La indefensión aprendida es, pues de alguna manera, el someter a estos animales de experimentación a una situación traumática, en este caso concreto, descargas eléctricas repetidas, hasta que llega un momento en que los animales se encuentran incapaces de aguantar tanta descarga eléctrica y entran en un estado pues de dejarse llevar, de abulia total. Y ya en el experimento de Seligman hay dos departamentos separados por una pequeña tabla que podían saltar los animales. Bien, pues llega un momento en que los animales ni saltan. Ya se entran dentro de una situación que Seligman denominó indefensión aprendida. Pero que la indefensión aprendida era el traslado de la incompetencia vital que había llevado a su padre el padecimiento del ictus cerebral. Seligman continuó investigando y pasó el modelo de indefensión aprendida al modelo del tratamiento humano. Entonces, él, que trabajaba no solamente en el campo experimental, sino en el campo de la investigación, fundamentalmente de la depresión, pero también de las fobias, de la ansiedad, etcétera, pero fundamentalmente él trabajó con Beck en la depresión. Pues entonces esto lo pasó, de alguna manera, esta idea fundamental de por qué en un momento determinado un ser humano, cuando se ve tan agobiado, se ve tan hostigado, se ve tan verdaderamente lacerado por la propia vida, no es capaz y entonces entra en una situación de derrota. Y entonces dice, esto puede suceder también en el ser humano y sucede y puede suceder en la depresión cuando en la depresión el sujeto llega a una incapacidad total de dominar las circunstancias de su vida presente y futura y entra en este estado de indefensión aprendida. Este es una primera etapa, un primer paso de las investigaciones de Seligman hasta que llega a la psicología positiva. Hay otra anécdota fundamental, claro, por supuesto, y voy a volver.
Seligman tiene una característica curiosa en cuanto a la aportación que hace a su propia psicología positiva, y es que usa sus experiencias personales de su vida ordinaria con sus hijos. Él tiene 2 matrimonios, un matrimonio inicial que es un auténtico fracaso y que le provoca hasta una depresión en su propia vida, y luego tiene otro segundo matrimonio donde tiene varios hijos de los que extrae consecuencias y extrae ideas para poder luego trasladarlas al mundo de la ciencia, al mundo de la psicología. Pues bien, dicho esto, otra experiencia importante de Seligman es curioso, la tiene en un avión cuando se desplaza de una ciudad a otra, porque Seligman es un gran conferenciante, es invitado mundialmente, por supuesto es doctor honoris causa de cantidad de universidades de todo el mundo, entre otras de la Universidad Complutense de Madrid, y entonces él se desplazaba una vez en avión y coincidió con un señor al lado en el avión que era un industrial, era un empresario norteamericano cuya industria era precisamente la doma de caballos. Y este señor le estuvo haciendo la concienciación de que el éxito de su propia empresa se basaba en el espíritu de optimismo que él impregnaba a sus colaboradores. Mira por dónde Seligman esto le dio por pensar de que esto realmente sí podría ser aplicable al campo de la psicología. Y evidentemente es otra segunda etapa, la primera la indefensión aprendida, la segunda la del optimismo, en la que empezó a analizar Seligman cuáles pueden ser esos componentes fundamentales de la vida humana que pueden potenciar y pasar al ser humano de pasar de una situación, en el caso de la enfermedad, límite y por debajo de los límites normales, a un nivel superior al nivel promedio. Y en el caso de la persona normal, ¿cómo puede potenciarse una serie de aptitudes o fortalezas o cualidades que pueda tener para encontrar el mayor nivel de bienestar personal? Y empezó a desarrollar toda una serie de trabajos e investigaciones, precisamente aplicando el modelo del optimismo, de potenciar el optimismo en aquellas personas que pudieran estar depresivas. Y entonces es curioso porque realmente un depresivo optimista pues tampoco suele ser normalmente se suele encontrar, pero evidentemente hay personas con patologías en las cuales el componente más negativo de la concepción de su enfermedad se hace más acusado. Entonces Seligman lo que empezó a utilizar es estos trazos, estas cualidades básicas, estas fortalezas básicas que podría encontrar en sus propios pacientes para intentar potenciarlo e intentar subirlos a otro nivel. Y empieza otra segunda fase de investigación en la vida de Seligman. Finalmente, Seligman es nombrado, es una autoridad, se considera dentro del ranking, por decirlo de alguna manera, del ranking internacional de psicólogos mundialmente considerados en el lugar número 13. Entonces, es una autoridad internacional y por tanto, en el año 1998, mejor, en el 97, se le propone como presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos. Asociación de Psicólogos Americanos que incluye 150.000 psicólogos, o sea que no es ninguna sociedad así de poco rango. Y efectivamente él toma posesión en el año 1998, en enero de 1998. Fíjense ustedes que estamos hablando ya de unas fechas. Esta es la tercera fase, que pudiéramos decir, del desarrollo de la historia, un poco de la psicología positiva. Luego ya pasaré al modelo en sí.
precisamente en esta toma de posesión, en el discurso de toma de posesión de Seligman en la Asociación de Psiquiatras Americanos, como presidente de la asociación, donde han sido presidentes Bandura, Maslow, han sido presidentes, autoridades importantes de la psicología norteamericana. Él desarrolla el concepto y pone por primera vez el nombre a lo que él va a propiciar como modelo de la psicología positiva. Quiere decir que Seligman, sobre la base de este planteamiento, de este desarrollo vital que él va haciendo y que va utilizando de experiencias suyas personales, familiares, ambientales, contextuales, etc., llega al convencimiento de que hay que cambiar el modelo y de que tenemos que pensar en que tenemos que utilizar los recursos y las fortalezas y las cualidades que tienen los seres humanos para conseguir que el ser humano, el enfermo, salga reforzado de su enfermedad y el sano salga potenciado en su estado de bienestar personal y subjetivo. Bien, es interesante que ahora en este momento hagamos un inciso sobre cuáles son las influencias que Seligman ha tenido, porque es que, claro, se podría pensar, es que esto, bueno, independientemente de esta trayectoria de la felicidad aristotélica o cartesiana, realmente él se fundamenta en su interpretación o en su visión de la psicología positiva en influencias muy inmediatas a él mismo. Me explico. Él, ya digo que él tiene una relación muy directa e inmediata hasta tal punto de que él aplicaba y aplica el tema de la terapia racional emotiva de Albert Ellis, en su modelo de aplicación terapéutica, con las variantes que luego se han ido haciendo, que son múltiples y en todos los campos, en el campo de la educación, en el campo de la clínica, en el campo, les va a llamar la atención, en el campo militar, porque Seligman es un asesor militar que cobra para poder desarrollar programas de compensación a través del optimismo, del estrés postraumático de los soldados norteamericanos, cantidades millonarias. Pues bien, Seligman entonces está fuertemente influido por corrientes psicológicas que la importancia que tiene él es su capacidad integrativa. Me explico. Él se ve muy vinculado, por ejemplo, a la psicología cognitiva a través de esto que yo les comentaba, de que él trabaja con Beck en Pensilvania y aplica una terapia cognitiva. Y entonces él tiene una influencia inmediata de la psicología cognitiva. Pero tiene otras influencias de otras corrientes totalmente distintas. Por ejemplo, he aludido antes a Maslow como presidente de la Asociación Americana, y Maslow es el célebre creador de la célebre pirámide de las necesidades humanas y el creador de la teoría de la autorrealización. Bien, Seligman utiliza parte de los planteamientos de Maslow en su propia conformación de su corriente psicológica. El humanismo representado, o el existencialismo representado por Carl Rogers o por Viktor Frankl, son dos eminentísimos psicólogos americanos que han aportado, uno, el célebre modelo de terapia centrada en la persona, que es Carl Rogers, y el otro, Viktor Frankl, su propia teoría sobre el significado vital, significado de la vida, basado fundamentalmente en que Viktor Frankl estuvo internado en un campo de concentración, es de origen alemán, pero sin embargo afincado en Estados Unidos. Él vivió la experiencia triste
del confinamiento en un campo de concentración donde murieron sus padres, y entonces comprobó que aquellas personas que estaban en el campo de concentración, que estaban aferrados mucho a sus propios recuerdos, pero que luego además tenían un sentido de la vida, de proyección, a pesar de las condiciones verdaderamente lamentables en que vivían, supervivían y eran supervivientes. Y él empezó a desarrollar, cuando se incorporó en Estados Unidos, la teoría del significado de la vida. Bien, no me extiendo más. Las influencias que Víctor Frank recoge en su nuevo modelo o corriente de la psicología positiva son múltiples y proceden de muchos terrenos. Lo importante que él tiene, y luego ya todo su equipo, es el carácter integrador de todas estas formulaciones. Bien, vamos a entrar entonces ya un poco en lo que es el núcleo de la psicología positiva. La psicología positiva se basa en que, hemos dicho, en que el ser humano está dotado de una serie de cualidades y una serie de características y de condiciones que le permiten o le pueden permitir llegar a un estado lo más posible o lo más óptimo posible de bienestar. Entonces, por ello se llama psicología positiva. Y esto tiene situaciones a través de las cuales el ser humano puede llegar a ello. Es curioso, les cuento un poco que les ha de gustar. Él expuso en 1998 su teoría, ya he dicho, ahí en la toma de posesión. Pero, sin embargo, el verdadero desarrollo de la psicología positiva se realiza, es curioso, en unas reuniones que tienen anualmente a partir de 1998 en un pequeño hotelito de Yucatán, donde se reúne un grupo de 30 científicos importantísimos norteamericanos para estudiar concretamente en qué pueden fundamentar este modelo, esta corriente. De hecho, para poder trabajar y poder desarrollar la corriente esta, se dividen entre ellos los distintos temas sobre los que van a investigar, y cada año investiga cada grupo, cada 2, 3 personas o 5 personas las que se encargan de un tema, de un capítulo, y al año siguiente recapitulan y van discutiendo. Y así, a lo largo de unos años, concretamente más o menos hacia el año 2004, en 1998, terminan redondeando de alguna manera lo que en definitiva va a ser la base, porque la psicología positiva sigue evolucionando, no está cerrada, ni muchísimo menos. Es una rama de la psicología con un potencial indescriptible, créanme. Bien, volvemos a lo que íbamos diciendo. Entonces, para conseguir esta situación de bienestar o de felicidad, la psicología positiva lo ha fundamentado en 4 capítulos, en 5 pilares. 4 más 1, 4 pilares fundamentales, más otro que se añade ahí. El primero es el concepto de las emociones positivas. Hemos hablado de que realmente el sustento fundamental de la psicología positiva es en intentar trascender al ser humano de niveles inferiores a niveles posteriores, superiores de bienestar. Y entonces, un primer puntal es las emociones positivas. Le voy a decir los cuatro pilares fundamentales y luego nos vamos a ir ocupando uno por uno. El otro segundo puntal, el primero, emociones positivas. El segundo son los rasgos positivos, luego les explico qué es. El tercero, las virtudes y fortalezas.
Y el cuarto, las instituciones positivas. Queda el último, que digo, puntal importante o pilar importante, que es el sentido de la vida. No tendría realmente, no se cerraría totalmente el ciclo de la psicología positiva si no existiera este otro. Bueno, voy a intentar ir un poco resumiendo. Normalmente en psicología se han estudiado más las emociones negativas que las emociones positivas, hasta el punto de que hay una miscelánea, hay un listado de emociones negativas que se contemplan en la psicología contemporánea que vienen siendo del orden de unas 130 emociones recogidas, negativas. Por ejemplo, dentro de ellas la incomodidad, el miedo, el enojo, la frustración, la decepción, la culpa, la inadecuación, la sobrecarga, etcétera, etcétera, hasta 130. ¿Qué papel o qué repercusiones tienen las emociones negativas en el ser humano? Las emociones negativas tienen un papel trascendentalísimo en la vida del ser humano. En el sentido siguiente, que no solamente afectan a la capacidad de supervivir y de llevar una vida razonablemente de bienestar, sino que provocan en la mayoría de las situaciones negativas modificaciones incluso neurológicas, especialmente en los neurotransmisores, que está perfectamente, y esto es de dominio público, que realmente lo que hacen es provocar la secreción de ciertos neurotransmisores, no voy a entrar en detalle por supuesto, como son el cortisol o las catecolaminas, que en un momento determinado ejercen un efecto negativo sobre la salud del ser humano. No digamos ya que no permitan el bienestar, es que atacan la salud del ser humano. Los estados de trastornos cardiovasculares, hipertensión, ansiedad, etcétera, etcétera, tienen como fundamento la existencia de una secreción de unas secreciones que son estas, cortisol, catecolaminas, etcétera, adrenalina, etcétera, que en un momento determinado deterioran al ser humano. Pero tienen una importancia fundamental. Son las emociones, tienen la cualidad de que permiten un poco la supervivencia del ser humano. De manera que cuando uno se encuentra ante una situación de conflicto enorme, que sea ante un león, aparte de sufrir un miedo horrible y de salir de una estampida, pues se producen todas estas modificaciones. Lo importante y lo trascendente es, fíjense que esto es muy importante, sobre todo para la vida diaria y para la vida de los pacientes, que no solamente las experiencias que se viven en el momento son capaces de generar la secreción de estas hormonas o de estos neurotransmisores, mejor, que tienen este efecto negativo sobre la salud y el desarrollo humano, sino los propios pensamientos. Está comprobado que cuando se tienen pensamientos negativos reiterados, la secreción de estos neurotransmisores se produce. Y evidentemente el efecto negativo también se ejerce en mayor o menor intensidad. Es evidente que no es lo mismo que yo esté pensando una cosa negativa respecto a lo que sea, que el hecho de encontrarme en una situación de amenaza directa e inmediata, de un peligro que me puede ocurrir. Evidentemente, como todas las cosas, el nivel de secreción hormonal o de neurotransmisores es distinto. Bien, esto es un aspecto específico de las emociones negativas que son las más estudiadas, tanto en el campo de la vida ordinaria, en la psicología, como en el campo de la clínica. ¿Qué pasa con las emociones positivas? Las emociones positivas
que han sido menos estudiadas en la psicología y que son las que está retomando precisamente y estudiando el modelo este de la... Las emociones positivas son de las que se han podido más o menos recoger, son del orden de unas 70 emociones positivas. Hay una autora famosísima, Barbara Fredrickson, que se ha dedicado a estudiar concretamente el papel de las emociones positivas. Hay del orden de unos 70, menos de la mitad de las emociones negativas. Pero ¿qué diferencia va entre experimentar emociones positivas a experimentar emociones negativas? Muy sencillo, que las emociones positivas lo que potencian es el crecimiento y el desarrollo personal. ¿Y por qué? Pues también muy sencillamente, porque a diferencia de lo que hacen las emociones negativas, que es potenciar la secreción de neurotransmisores que pueden alterar o dificultar o verdaderamente potenciar estados de salud negativa, las emociones positivas lo que permiten o potencian es la secreción de neurotransmisores que tienen una función positiva en la vida. La dopamina y la serotonina. La dopamina, que está tan relacionada con el principio con las situaciones de placer, desgraciadamente tenemos que aludir, por ejemplo, a que los adictos, tanto los adictos con sustancia como los adictos sin sustancia, los adictos televisivos o los adictos del ordenador o tal, precisamente el hecho de chutarse, el adicto de sustancia, es precisamente para recuperar los niveles de dopamina que él necesita para experimentar el placer que da el chute. Y en el caso concreto de, por ejemplo, de los adictos a los sistemas de pantalla, el estar permanentemente conectado a la pantalla les da el mantenimiento de ese nivel de dopamina que necesitan para encontrar ese nivel de estabilidad que tienen y de compensación que tienen y que experimentan los propios adictos a los sistemas de pantalla. Bien, este papel, cambio desde un punto de vista de la secreción nos da una idea. Voy a ir abreviando respecto a esto porque tengo que ocuparme de la resiliencia. Pues bien, con arreglo a esto, las emociones positivas tienen una función dentro de las cuales, por ejemplo, esta Barbara Fredrickson ha considerado que las 10 más comunes que hay son estas que yo les enumero, que yo no puedo desarrollar, claro, pero que están perfectamente estudiadas por Seligman y Petersen, que han dedicado su vida a estudiar este tipo de... Por ejemplo, para Barbara Fredrickson, las 10 más comunes son el optimismo, el humor, la alegría, la generosidad, el gozo, la compasión, el júbilo, la esperanza, la gratitud, la serenidad, el interés, el orgullo y el amor. Esas son las más seleccionadas. ¿Y estas qué función tienen? Y lo hago rápidamente. Tienen este tipo de emociones positivas. Tienen una función, por una parte, de que facilitan el pensamiento flexible, facilitan el pensar. Una persona optimista tiene una mayor capacidad para desarrollar unos pensamientos más amplios, más flexibles que una persona pesimista. Esto es evidente. Luego tienen una función, como es razonable, sobre la propia salud. Tanto el optimismo como el humor, el sentido del humor, la risa, la risoterapia, saben ustedes que se utiliza, como la alegría, como el júbilo, todas ejercen un efecto positivo. Y luego tienen un efecto capital sobre la capacidad de resiliencia del ser humano, del cual vamos a hablar posteriormente. El segundo puntal es el relativo a los rasgos positivos. Rasgos positivos serían aquellas condiciones individuales o personales
que están más vinculadas al tema de lo genético y que realmente lo que propician es que se puedan desarrollar lo que vamos ahora a comentar, que son las virtudes o fortalezas, que es otro de los pilares importantes del bienestar en el ser humano. Fíjense ustedes que es curioso cómo se ha elaborado la psicología positiva. Dentro de este reparto de papeles, por decirlo de alguna manera, de temas, uno de los temas que le tocó también a Seligman y a Petersen fue el ocuparse de cuáles podían ser aquellas virtudes más extendidas en todo el universo que tuvieran una relación con fortalezas o con capacidades o con características psicológicas de cada individuo y que fueran las que pudieran ser la base para poder aplicar dentro del mundo de la terapia o dentro del mundo de la promoción personal. Y entonces ellos seleccionaron dentro de las creencias religiosas y de las creencias culturales que existen de todo el mundo, tanto orientales como occidentales, hicieron una selección de virtudes y entonces seleccionaron las siguientes como las fundamentales sobre las que se pueden sustentar las fortalezas. Entonces consideraron que como virtudes fundamentales y comunes en cualquier tipo de sociedad estarían la sabiduría, estaría el valor, estaría la humanidad, estaría la justicia, estaría la templanza y estaría la trascendencia o espiritualidad. Estas son virtudes que están recogidas en cualquier tipo de civilización, en cualquier tipo de cultura o en general en cualquier tipo de creencia religiosa. Pero, y en esto no puedo entrar a detallarles, nada más que darles algunos nombres, pero a esas virtudes se ascriben una serie de fortalezas que pueden ser utilizadas. No es que todo el mundo tenga estas fortalezas, ni muchísimo menos, pero que cada persona puede tener un determinado número de fortalezas que son de las que se preocupa el experto en psicología positiva en conocer para utilizarlas para potenciar esa persona. Por ejemplo, a la sabiduría correspondería la curiosidad, el amor por el conocimiento, la creatividad, la perspectiva. Al valor sería la valentía, la persistencia, la integridad. A la humanidad sería el amor, la generosidad. A la justicia sería el civismo, el liderazgo. A la templanza sería la humildad, el autocontrol, el perdón. A la trascendencia sería la gratitud, la esperanza. Parecería que estamos hablando de una corriente tipo gurú o verdaderamente, en vez de ser una auténtica ciencia. Pero es que si esto no estuviera avalado con que la preocupación que tienen, todo esto está contrastado empírica y experimentalmente y científicamente. De manera que no es que digan, es que esto, bueno, es que son unas ocurrencias de una serie de señores que se dedican a tal. No, es que la preocupación que tiene la psicología positiva es precisamente de ser una ciencia empírica, experimental. Y en eso es en lo que está. Bueno, pues sobre esto luego estarían las instituciones positivas. Las instituciones positivas serían aquellas serían de la misma manera que nosotros como seres humanos individuales nos tenemos que apoyar en todas estas, en las emociones, en las fortalezas, en todas estas características, también tenemos que apoyarnos en las instituciones. Las instituciones nos tienen que ayudar. Y claro, las instituciones están constituidas por seres humanos. Los gobiernos, las democracias, las escuelas, los organismos que tienen de alguna manera un papel de desarrollar componentes culturales, componentes sociales, que potencien la relación interpersonal y demás,
son absolutamente para la psicología positiva, son uno de los pilares fundamentales del bienestar humano. Y finalmente estaría, no voy a desarrollarlo más, estaría el sentido de la vida de Viktor Frankl, que es el otro componente fundamental. Últimamente, Seligman, el modelo ha hecho un acrónimo que está resumido en estas letras. Es PERMA, o sea, quiere decir que todo lo que realmente hemos venido hablando aquí, pues resumidamente, claro, pudiera considerarse que esos factores fundamentales, esos pilares fundamentales, serían los que están resumidos en estas cuatro letras. PERMA. P corresponde a la utilización positive emotion, ¿no? Emociones positivas, lo demás es igual. Sería P, emociones positivas. E es el compromiso con uno mismo y con la sociedad para poder llevar adelante una vida de promoción y de bienestar. R es las relaciones positivas, la importancia de la relación y de las vinculaciones positivas desde su momento más temprano en adelante. M, que significaría, es el significado y el propósito, el sentido de nuestra vida, y A son nuestros logros. En esto se puede resumir. Bien, y tengo que pasar rápidamente al tema de la resiliencia. Evidentemente la resiliencia con la psicología positiva son los dos grandes avances que la psicología contemporánea tiene. En el siglo XXI son dos contribuciones que se gestionan a finales del siglo XX, pero que van a tener su desarrollo a lo largo del siglo XXI. Cuando hablamos de resiliencia, ya hace unos años, ya a finales del siglo XX, hablábamos de resiliencia personal o individual, y en este momento ya estamos hablando de resiliencia familiar, de resiliencia comunitaria, etc. ¿En qué consiste la resiliencia? La resiliencia es, Cyrulnik nos da, saben ustedes que es Boris Cyrulnik, es un psiquiatra de origen judío, también vivió una experiencia horrible en Auschwitz, en el campo de concentración donde murieron sus padres, y entonces Cyrulnik, que es profesor de la Universidad de Toulon en Francia y es asesor del presidente del gobierno francés, Macron, en temas de resiliencia y en temas de desarrollo infanto-juvenil bajo la base del apego, Cyrulnik nos da una definición de la resiliencia muy simple y porque él trabaja con un modelo muy simple, muy esquemático, y nos dice la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Es que en realidad es eso. Luego hay cantidad yo que llevo años trabajando sobre el tema de la resiliencia, pues tengo definiciones para todos los gustos. Pero he seleccionado otra que creo que, bueno, que recoge de alguna manera un poco matices que pueden ser aplicables al campo de la psicología positiva y al campo de la resiliencia. Para Van Stendel, la resiliencia sería la capacidad de una persona o de un sistema social, familia o comunidad, de vivir bien y desarrollarse positivamente a pesar de las condiciones de vida difíciles y esto de manera socialmente aceptable. Bien, a mí me parece que está bien. Pero ¿de dónde parte? Voy a resumir rápidamente. ¿De dónde parte el concepto de resiliencia? A raíz de la última desgraciada guerra mundial, Ruther, que es un psiquiatra infantil afamadísimo para todo el mundo que se haya dedicado un poco al estudio de la psicología y de la psiquiatría, empieza a investigar sobre cuáles son los factores de vulnerabilidad y los factores de protección que pueden existir en los niños que por razones de la guerra
han fallecido sus padres y entonces están abandonados, están en asilos, esto también lo trabajó mucho Anna Freud, pero en otro contexto. Y Ruther entonces empezó a desarrollar este tema. Bien, pero él trabajó dentro de un modelo en el que él no aplicaba este término hasta que en el año 1993 él habló por primera vez de resiliencia. Pero previamente una autora, Amy Werner y Smith, autor, americanos en Hawái, hicieron una serie de experimentos con una serie de niños que vivían en unas condiciones muy desfavorables de vida, y entonces pudieron comprobar que unos niños, todos los niños vivían en las mismas condiciones sociales, económicas, de marginación, culturales bajísimas, pero sin embargo había unos niños que conseguían rescatar una vida superior y promocionarse y superar esa situación, mientras que otros niños no conseguían superarlo. Esto se ha venido estudiando fundamentalmente en el campo, curiosamente, de la clínica, de la psicopatología evolutiva, precisamente y mucho en niños que proceden de ambientes muy desfavorables económicamente, familiarmente, sometidos a situaciones de divorcio, niños que proceden de padres con patología mental grave, etcétera, y esto se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Concluyéndose que entonces la situación de la resiliencia en este momento es una auténtica ciencia sobre la que nosotros tenemos que aplicar toda una serie de procedimientos a los cuales nosotros nos vamos a referir en la próxima sesión y en la siguiente. Solamente decir con respecto en este momento a la concepción de la resiliencia que hay una relación entre resiliencia y rasgos de personalidad, pero es una relación relativa. La herencia en general, en el caso concreto de las personalidades resilientes, la herencia tiene una participación relativamente o muy escasa. Fundamentalmente, lo cual no quita, evidentemente, hay una serie de estudios, por ejemplo, que hicieron Thomas y Chess en Estados Unidos sobre el temperamento, en el que empezaron a ver niños en tres categorías: niños fáciles, difíciles y niños normales de comportamiento, y lo estudiaron a lo largo de 30 años y estudiaron a ver que dentro de las características que cada uno de estos niños tenían, qué repercusión evolutiva tenía en la persona. Y bueno, constataron que no existía una repercusión tan significativa de estos temperamentos que se llamaban, como podía influir el medio ambiente. Por tanto, respecto a esto, podíamos concretar que la resiliencia en sí es más bien una circunstancia que está más relacionada con los componentes ambientales que con los componentes personales, que también, evidentemente, cuentan, qué duda cabe. La resiliencia se ha podido considerar en un doble sentido, como un proceso o como un resultado. Hoy está claro de que la resiliencia es un proceso que evidentemente termina en un resultado, que es la capacidad de que el ser humano supere las adversidades y supere las condiciones negativas de la vida. Pero, en definitiva, lo que está claro es que en ese proceso, es un proceso dinámico que se hace a lo largo de la vida y en el que cada persona va aportando, va contribuyendo, y esto es lo que nos relaciona con la psicología positiva, sus propias fortalezas y sus propias capacidades para llegar a superar esa situación adversa. Y hay otro concepto muy importante que no quiero abandonar, que es el concepto de que la resiliencia no existe si no existe trauma psicológico. La resiliencia, hay otra serie
hay otra serie de conceptos, el concepto de resistencia, el concepto de afrontamiento, el concepto que no, realmente no tienen nada que ver con el concepto de resiliencia. Para que exista resiliencia, tiene que haber habido un trauma, una situación de adversidad en la vida del sujeto, que puede ser desde la etapa más temprana, el niño que tiene en su etapa más temprana situaciones negativas en el contexto familiar, del tipo que sea, a la persona adulta que tiene problemas con laborales, que tiene problemas familiares, o a la propia sociedad que estamos viviendo en este momento y que ya comentaremos en la última sesión sobre aplicabilidad de la psicología positiva y la resiliencia en general, pues hasta esto que estamos viviendo nosotros precisamente de la situación de conflicto. Pues bien, resiliencia y trauma psicológico son ineludibles. Ahora, estos traumas psicológicos están relacionados con auténticas adversidades que todo el mundo vive. Por ejemplo, se considera dentro de hay distintos listados de adversidades hechos por distintos autores, pero la más importante que se considera en general, por supuesto, es la pérdida de un ser querido, de un ser cercano. Esta adversidad es la que suele producir. Ahora, con la particularidad, y esto ya lo avanzo un poco, de que cuando una persona está dotada de emociones positivas, se ha comprobado que la capacidad de superación de esta situación traumática es mayor por dos razones. Una, porque los recuerdos y la situación traumática no es tan permanente como en el caso concreto de la persona que no está dotada de esta capacidad emocional positiva. Y por otra parte, en el caso concreto de las personas dotadas de emociones negativas, tienen una mayor capacidad de universalización y de generalización de la situación traumática. De manera que una persona que vive una situación de trauma o de adversidad en un momento, la muerte de un familiar, en una situación se compensa rápidamente, en otra situación entra en un estado de cronicidad y de permanencia. Bien, y vamos a entrar un poco a ir cerrando el terreno de esta exposición. Junto a estos traumas, evidentemente existen unos factores que serían factores protectores. Ya hablaremos concretamente en la próxima sesión de cuáles son aquellos factores que son personales y aquellos factores que son ambientales y contextuales para, de alguna manera, condicionar el papel de la resiliencia en el ser humano. Por hacer un resumen rápido, dentro de los factores protectores los podríamos distribuir en factores personales, en factores familiares, en factores de relaciones interpersonales y en factores contextuales o sociales o de la comunidad. Por ponerles unos ejemplos de esto, como factores protectores importantes que hay, serían las habilidades y las cogniciones. O sea, el tener habilidades y capacidad para resolver, para elaborar concretamente en positivo, por supuesto, las experiencias. Por ejemplo, la empatía y la adaptabilidad es otro factor protector. Por ejemplo, la autopercepción y la autoestima positiva. O sea, autoestima positiva, pero que no sea del modelo, que ya lo comentaremos en su momento, de lo que Seligman denuncia de autoestima paradójica. Ya les comentaré el tema. Por ejemplo, la autoeficacia. Por ejemplo, el sentido de la vida. Si se dan cuenta ustedes, transpongan lo que hemos venido hablando de la psicología positiva a los factores protectores. En el campo de la familia estaría el ambiente seguro, el hogar organizado. Hablaremos, porque no nos da tiempo hoy, en el próximo día, de la resiliencia familiar, y ya les diré cuáles son
muy brevemente algunos de los componentes de la resiliencia familiar, el clima familiar positivo, el buen nivel socioeconómico. En las relaciones, fíjense que una de las cosas que nosotros hablamos en el campo del PERMA, del acrónimo, del modelo de Seligman, uno de ellos era, uno de los puntales fundamentales, es precisamente unas relaciones vinculares, sociales y afectivas profundas y verdaderamente positivas. Es fundamental. Y luego, en el campo de la comunidad, el hecho de que haya esto, si se dan cuenta, estamos hablando de resiliencia, pero hemos hablado antes de psicología positiva. Por ejemplo, las instituciones positivas. Una buena escuela, una buena organización que ayude al desarrollo cultural de la persona, una buena seguridad ciudadana, un buen vecindario. Parece mentira, pero un buen vecindario puede tener un matiz, un carácter resiliente. Muy bien, yo pienso que ya siento el haber tenido que reducir mi exposición en el campo de la resiliencia, porque la verdad es que yo quería hacer un poco hincapié en el papel de la psicología positiva, porque esto, si se dan cuenta ustedes, cuando hablemos el próximo día de las características y condiciones de la personalidad resiliente, se darán ustedes cuenta que es absolutamente, se imbrican unas ideas o una corriente con otra. Por tanto, con arreglo a esto, yo les invito, si no han quedado ustedes demasiado defraudados, a que en la próxima sección, nos quedan 2 sesiones, una del día 25, que hablaremos de esto, vamos a hacer algún comentario sobre la resiliencia familiar, y luego ya entonces plantearemos el tema en la última sesión de la aplicabilidad de la psicología positiva y de la resiliencia en la vida ordinaria, y evidentemente no tenemos más remedio que referirnos a esta especie de plaga que hemos vivido tan tremenda, o que estamos viviendo, de la pandemia del coronavirus. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.